Dicen que hay lugares en la Tierra donde el tiempo se detiene, donde las brújulas giran sin control, los relojes dejan de marcar la hora y las voces parecen ahogarse en el aire. Un territorio donde los animales pierden el rumbo, los aparatos se apagan y la realidad parece tener sus propias reglas. Algunos lo llaman una anomalía magnética, otros un punto energético, pero quienes lo han visitado aseguran algo muy distinto, que allí el silencio no solo se escucha, se siente. Si decides escuchar este video durante 21 días seguidos, algo curioso podría pasarte. No lo digo yo, lo dicen las personas que lo intentaron antes. Escribe en los comentarios la fecha en la que comienzas y vuelve después de 21 días. En las respuestas sabremos quiénes son los que realmente quieren descubrir qué se oculta en el corazón más enigmático de México. Este lugar no aparece en los mapas turísticos comunes. Quienes lo buscan lo hacen por instinto o por la fascinación que despierta lo desconocido. Hoy te llevaré allí, a la zona del silencio. Ubicada entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, esta vasta extensión de desierto no parece distinta a simple vista. Pero bajo su superficie ocurre algo que lleva décadas desconcertando a científicos, viajeros y habitantes locales. La zona del silencio está en el corazón del Bolsón de Mapimí, una cuenca desértico que hace millones de años fue un mar interior. En aquel entonces, las aguas del océano de Tetis cubrían esta región, y cuando se retiraron, dejaron tras de sí un cementerio natural de conchas, caracoles y corales petrificados. Cada fósil hallado aquí cuenta la historia de un océano desaparecido. Pero lo verdaderamente inquietante no está en el pasado, sino en lo que ocurre hoy. Las ondas de radio se distorsionan, las brújulas pierden el norte y los relojes se comportan de forma errática. Los animales actúan con nerviosismo y, según muchos visitantes, se percibe una presión extraña en el aire, una sensación difícil de explicar, como si algo invisible los rodeara. Los científicos aseguran que el terreno está saturado de minerales ferromagnéticos como hematita y magnetita, capaces de alterar campos magnéticos. Pero aún con esa explicación, los estudios nunca logran coincidir. Las lecturas cambian, los resultados se contradicen y los fenómenos parecen moverse, como si el propio desierto tuviera voluntad. En la década de 1930, el aviador Francisco Saravia, uno de los más reconocidos de México, experimentó lo inexplicable. Durante un vuelo de prueba sobre el norte del país, su radio dejó de funcionar y su compás giraba sin sentido. El silencio era absoluto. Saravia logró aterrizar de emergencia, y aunque su avión no sufrió daños, jamás entendió qué había sucedido. Aquella experiencia fue el primer aviso de que ese pedazo de desierto no era como los demás. Décadas después, en 1966, un ingeniero llamado Harry de la Peña, mientras trabajaba para Pemex, notó que sus equipos de comunicación también fallaban justo al atravesar la misma región. Fue él quien bautizó al lugar con el nombre que hoy lo haría legendario, la zona del silencio. El término se volvió un imán para la prensa y con el tiempo para los curiosos, pero fue un incidente en 1970 el que la colocó en los titulares de todo el mundo. El 11 de julio de ese año, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un cohete Athena desde Green River, Utah, con rumbo a Nuevo México. Su objetivo era una prueba atmosférica, pero el cohete no llegó a su destino. En lugar de seguir su trayectoria, cambió de rumbo y cayó exactamente en medio del desierto mexicano, en la zona del silencio. Transportaba material radioactivo usado en experimentos científicos, y aunque las autoridades aseguraron que no representaba peligro, el gobierno estadounidense pidió ayuda a México para recuperar los restos. Durante semanas, ambos países trabajaron juntos para encontrar el cohete perdido. Lo hallaron incrustado en la arena, a cientos de kilómetros de donde debía haber caído. El suceso desconcertó a los especialistas. ¿Cómo un proyectil lanzado con cálculos milimétricos pudo desviarse tanto y caer justo en ese sitio? Desde entonces, las hipótesis se multiplicaron. Algunos sugirieron que una anomalía magnética pudo alterar su curso, otros que algo más, algo que aún no comprendemos, lo atrajo deliberadamente. Tras el incidente, la zona del silencio se convirtió en objeto de investigación internacional. Instituciones mexicanas y extranjeras instalaron laboratorios y estaciones de monitoreo. La UNAM, el Instituto de Ecología y la Universidad de Arizona enviaron expertos para medir el magnetismo, la radiación y la composición del terreno. El resultado fue tan inquietante como incierto. Sí, había irregularidades en las señales electromagnéticas,
pero ninguna explicación lograba sostenerse más allá del papel. Y mientras los científicos buscaban respuestas bajo el sol abrasador del desierto, los habitantes de las rancherías cercanas empezaron a contar historias que la ciencia no podía medir. Relatos de luces que danzaban en el horizonte cuando la noche caía, sombras que se movían sin viento, y viajeros extraviados que juraban haber sido guiados por figuras humanas que desaparecían en cuestión de segundos. Una familia local relató que una noche su viejo radio comenzó a emitir un sonido metálico, como un murmullo lejano. El hombre de la casa se levantó a apagarlo, pero el aparato no estaba encendido. A partir de entonces, las historias crecieron. Exploradores afirmaban sentir que el suelo vibraba levemente bajo sus pies. Otros decían haber visto destellos que no provenían ni del cielo ni de la tierra. ¿Y tú, si estuvieras allí, solo, sin señal, sin brújula ni sin rumbo, qué pensarías al ver que el cielo comienza a brillar con un resplandor que nadie puede explicar? Algo ocurre en ese desierto, algo que la ciencia todavía no logra atrapar, y lo que viene a continuación podría cambiar por completo la forma en la que ves el mundo. Después del impacto del cohete, comenzaron a suceder cosas aún más desconcertantes. Los equipos que trabajaban en la recuperación reportaban interferencias repentinas, las brújulas perdían el norte y los instrumentos electrónicos se apagaban de la nada. Algunos operarios decían sentir una vibración muy baja, casi imperceptible, como si el suelo mismo emitiera una frecuencia que atravesaba el cuerpo. Con el paso del tiempo, los científicos comenzaron a documentar otros fenómenos, ondas de radio que desaparecían, señales satelitales que se desvanecían justo sobre la zona, y picos inusuales de radiación electromagnética. Ninguna explicación coincidía. La única constante era el silencio. En los años 70, los investigadores de la UNAM y del Instituto de Ecología instalaron un pequeño observatorio biológico para estudiar el comportamiento de la fauna. Allí notaron algo que parecía imposible. Los animales que cruzaban el perímetro, en especial aves y reptiles, se desorientaban con facilidad. Las aves perdían su rumbo de migración. Los reptiles, en cambio, permanecían inmóviles durante horas, como si algo los mantuviera en una especie de trance natural. La hipótesis más aceptada era que el fuerte magnetismo del subsuelo interfería con los impulsos eléctricos del sistema nervioso de los animales. Pero pronto descubrieron que el magnetismo no era constante. Se movía. Algunos días, el campo magnético parecía desplazarse kilómetros hacia el este, y otros desaparecía por completo. Era como si un gigantesco corazón subterráneo latiera bajo el desierto, pulsando con su propio ritmo. Fue entonces cuando empezaron los testimonios sobre las llamadas manchas de silencio. Zonas donde no solo fallaban las radios, sino donde incluso el sonido del viento se desvanecía. Un periodista que visitó el lugar describió haber gritado con todas sus fuerzas, sin escuchar ni el eco de su propia voz. Sus compañeros, a pocos metros, juraron no haber oído nada. Los lugareños aseguran que esas manchas se mueven con el tiempo, como si el silencio mismo tuviera vida. Nadie ha podido registrarlas de manera científica, pero quienes las experimentan afirman que por unos segundos sienten que el mundo se apaga. Si alguna vez has caminado solo en el desierto y sientes que el aire deja de moverse, que el viento se detiene y que tus propios pasos no hacen ruido, sabrás lo que se siente estar en una de ellas. Pero el misterio de la zona del silencio no termina en sus anomalías físicas. A lo largo de las décadas han surgido incontables testimonios sobre luces que se mueven sin patrón en el cielo nocturno. Los primeros en hablar de ellas fueron los habitantes de los ranchos cercanos, quienes afirmaban ver esferas luminosas flotar lentamente sobre las tunas, detenerse por minutos y desaparecer sin dejar rastro. En 1974, un equipo de astrónomos que realizaba observaciones meteorológicas registró destellos inexplicables en la atmósfera a baja altura. Ningún avión o satélite coincidía en trayectoria. Los más escépticos lo atribuyeron a descargas eléctricas en la atmósfera, pero los que lo vivieron aseguraban que aquello no era electricidad. Eran luces inteligentes que parecían observarlos. Durante la década de los 80, la zona se llenó de visitantes. Curiosos, científicos, místicos y aventureros llegaban buscando una respuesta. Algunos montaban antenas, otros meditaban bajo las estrellas. Cada quien buscaba lo suyo. Sin embargo, el paso constante de turistas comenzó a dejar huellas más profundas que las pisadas.
Los bancos de fósiles fueron saqueados, los cactus raros arrancados para venderlos en el extranjero, y la fauna, especialmente la tortuga del desierto de Mapimí, comenzó a desaparecer. Los mismos guardabosques que patrullan la reserva cuentan que hay lugares donde ya no se escucha el canto de los animales. Solo viento. Y el silencio. Ese silencio que da nombre al lugar no es solo ausencia de sonido. Muchos visitantes aseguran que es una presencia, que al entrar a la zona sienten una especie de vibración constante, como si el aire los envolviera en una frecuencia desconocida. Algunos científicos han relacionado esa sensación con las ondas Schumann, una resonancia natural de la Tierra que se percibe solo en lugares con condiciones electromagnéticas muy particulares. Pero incluso esa teoría deja preguntas abiertas. ¿Por qué las ondas de radio desaparecen justo sobre esa franja? ¿Por qué los relojes se atrasan solo dentro de ciertos límites geográficos? ¿Y por qué tantos meteoritos han caído exactamente en esa región? Sí, meteoritos. La zona del silencio es también conocida por haber recibido múltiples impactos a lo largo del tiempo. Uno de los más famosos es el meteorito Allende, que cayó en 1969 y que, según los estudios, es más antiguo que el propio sistema solar. Contiene compuestos que datan de antes de la formación del Sol. Es decir, en ese desierto hay fragmentos de materia que existían antes que nosotros. Algunos geólogos sostienen que la alta cantidad de hierro en el subsuelo podría atraer con más facilidad a objetos metálicos del espacio. Pero otros creen que algo más ocurre, porque la probabilidad de que tantos meteoritos impacten en una misma zona, de forma repetida, es extremadamente baja. Y aquí surge una idea inquietante. ¿Y si la zona del silencio no es solo una anomalía natural? ¿Y si es un punto de conexión entre energías que no entendemos del todo? No pocos investigadores independientes la comparan con el Triángulo de las Bermudas o con el Valle de Hesdalen en Noruega, lugares donde también se registran fenómenos electromagnéticos inexplicables. Quizá el planeta guarda lugares donde las leyes que conocemos simplemente se doblan, donde la Tierra respira de otra forma. Si has llegado hasta aquí es porque hay algo en ti que busca respuestas, y quiero que dejes constancia de eso. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que un lugar te llama, aunque no puedas explicarlo. No importa si crees en lo paranormal o en la ciencia, lo importante es observar sin miedo, porque a veces la verdad se esconde justo entre ambas. Los últimos estudios realizados en la reserva de Mapimí han revelado que el magnetismo de la zona está concentrado en una línea que atraviesa la Tierra casi a la misma latitud que el Triángulo de las Bermudas, el Himalaya y las pirámides de Egipto, una coincidencia demasiado precisa para muchos. Y aunque la ciencia aún no puede demostrar una conexión, los números están ahí. Cada año, equipos de la UNAM y del Centro de Investigaciones Geológicas regresan al sitio para seguir tomando mediciones, intentando descifrar un rompecabezas que parece moverse cada vez que alguien cree entenderlo. A día de hoy, la zona del silencio sigue siendo un enigma. Un lugar donde los relojes se confunden, las brújulas se rinden y el aire se carga de preguntas. Y mientras lees esto, quizá te preguntas, ¿será posible que existan otros lugares así en el mundo? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Hay un sitio en Costa Rica conocido como el Valle de las Esferas, donde cientos de rocas perfectamente redondas de origen desconocido se alinean como si alguien las hubiera colocado siguiendo una geometría invisible. Ese será nuestro próximo destino. Si quieres saber por qué esas esferas podrían estar conectadas con el mismo fenómeno que ocurre aquí, escríbelo en los comentarios. Quiero ver el Valle de las Esferas. Así sabremos cuántos de ustedes están listos para seguir buscando las huellas de los misterios más antiguos de la Tierra.